Buenos días. Vamos a comenzar la clase de pensamiento greco-romano para seguir avanzando conforme a nuestras actividades académicas y con el temario de nuestro paquete didáctico. Estaríamos trabajando la metafísica platónica. Bien, para el desarrollo de este proceso vamos a trabajar ahora el tomo 2 de Platón, que sería la obra inmersa al interior, que sería el Cratilo para esta clase. Y vamos a retomar unas páginas del libro que aquí tengo sobre la verdad en otra parte de Platón. Entonces vamos a empezar con una breve lectura de esta obra de Maquis de Platón. La verdad está en otra parte. Nos vamos a ir al capítulo en donde dice el cuerpo y alma. Bien, hemos dejado para el final las doctrinas platónicas relativas al alma, aquellas partes del pensamiento de un autor en que la filosofía suele conocerse como psicología, discurso sobre la psique, el alma, del filósofo en cuestión. Es una temática que en cierta medida ya ha aparecido en las páginas anteriores, y la concepción del ser y del saber está fuertemente influenciada por la filosofía de Parménides. En cuestiones relacionadas con el alma, el influjo que se deja sentir con fuerza es sin lugar a dudas el de los cultos órficos y el de las sectas filosóficas religiosas de los pitagóricos. La doctrina de la reencarnación y la contraposición en este cuerpo y el alma son elementos del pensamiento de Platón que se deben directamente a aquellas fuentes. Los textos fundamentales para descubrir esta psicología platónica. Aquí nos hace mención que es el Fedro, el Fedón y indiscutiblemente la República. Bien. ¿Y qué significan estos párrafos que les he comentado? Muy importante porque la metafísica platónica va a ser un análisis muy persuasivo de lo que es el alma. Y en la alta y baja Edad Media, los padres de la iglesia, por decir, podemos mencionar a San Francisco de Asís, podemos mencionar a San Agustín, a San Anselmo, y indiscutiblemente leer sus obras en las cuales en la Edad Media nos hacen hincapié sobre en el momento en que fallece una persona, el alma del individuo, si tuvo un comportamiento de acuerdo a los cánones cristianos, va a ir al cielo. Si tuvo un comportamiento malo, por decir, borracheras, asesinatos, robos, personas que no siguen los cánones de los 10 mandamientos van a ir al infierno. Y en la Edad Media viene la invención del purgatorio, dado que si ustedes leen la Biblia, pues pueden decir cuál Biblia. Bueno, la Biblia católica, la Biblia judaica, la Biblia, alguna Biblia protestante, ya sea calvinista o luterana. Si son ávidos lectores y se leen el Viejo Testamento, dado que el Nuevo Testamento para los estudiosos de cuestiones teológicas, históricas, filosóficas, es la segunda venida de Cristo. Pero si empieza uno a leer el Viejo Testamento, en ningún lado van a encontrar el purgatorio, en ningún lado. La iglesia lo va a tomar para sacar diezmos a los feligreses, y es un enojo de Lutero al establecer su reforma, dado que la iglesia en la Edad Media está sacando dineros para su propio beneficio, un enriquecimiento a costa de los feligreses, de lo que es el diezmo,
Y si el alma, por decir, más que nada en la Edad Media, la invención del purgatorio es muy cuestionable por los estudios que se han hecho a la Biblia, de que si una persona tuvo un mal comportamiento en la vida, que no siguió el principio de los 10 mandamientos o la tabla de Moisés, y en el momento de fallecer, si es una persona aburguesada, aburguesada me refiero a un gran comerciante. La burguesía nace en el siglo XVII en los Países Bajos, Holanda y Bélgica, por los grandes comerciantes, y es el nacimiento del banco. Ahí aparece el término burguesía, y deben de leer Economía y Sociedad de Max Weber, donde trae estos pasajes. Un príncipe, un noble, eh, que tuvo un pésimo comportamiento y antes de fallecer, que va a donar gran parte de tierras, su riqueza para ir al cielo. Entonces la iglesia va a recoger las tierras o las prebendas del individuo noble que va a fallecer, y su alma va a estar un rato en el limbo, mm, en el purgatorio, y después de ciertas misas ofrecidas por el eterno descanso del alma del individuo, va a ascender al cielo. Por eso es el enojo de Lutero de esa compraventa de canonjías con personajes que indiscutiblemente tienen estos quehaceres. Ejemplos podemos mencionar el libro de Agustín Thierry, La historia de los merovingios, que nos va conduciendo antes del poderoso imperio de los francos de Carlos Magno, que nos puede constatar una serie de asesinatos de los reyes para alcanzar el poder, dado que antes de que fuera francos era los reinos de los merovingios. Y Agustín Thierry nos va a indicar una serie de sucesores del trono, que indiscutiblemente los hijos, para alcanzar la corona de los merovingios, mataban al tío, mataban al papá, con envenenamientos en la copa, envenenamiento en los alimentos, que los asesinaban con puñales en ponerles heladas. Y indiscutiblemente estas personas, si seguimos los 10 mandamientos, es obvio que se tienen que ir al infierno, pero donaban tierras o otorgaban las tierras a la iglesia. Y en la alta y baja Edad Media, si seguimos los escritos de Jacques Le Goff, que tiene un libro precioso, uno dedicado a San Francisco de Asís, que no se consigue en México, solamente se puede conseguir en Europa ese libro. Lo maravilloso es lo maravilloso de la vida cotidiana en Occidente, de Jacques Le Goff, en donde nos recrea todos estos parámetros históricos que les estoy hablando, y todo eso es para el beneficio de las iglesias. Entonces, si uno lo ve por el lado sano de historia del arte, vienen las grandes construcciones de las iglesias, lo que se denomina el Quattrocento italiano en historia del arte, de las grandes construcciones de las catedrales, adquisición de grandes tierras por estas prebendas. Pero las ideas del alma son platónicas, no son de Aristóteles. Es algo que tienen que saber ustedes, cómo la influencia del alma del mundo platónico está permeada hoy en nuestros días. Por decirlo, no importa si son judíos, luteranos, católicos, cristianos,
nosotros somos privilegiados al estar en Chetumal, dado que al interior de la propia ciudad hay una gran cantidad de iglesias, e inclusive mormones, o personas que tienen gente que nació en Chetumal o en Quintana Roo, pero por cuestiones de la guerra de castas, tienen familia en Belice y tienen hasta pasaporte mexicano, pasaporte beliceño, aunque tengan apellido católico, viajan a Belice a ver a los tíos, a los primos. Y cuando uno viaja a Belice, pues son iglesias protestantes, construcciones de madera, y se han ido hasta Belice. Cuando vayan en tiempos normales, cuando vaya uno a Belice, en Chetumal los panteones son cerrados, como el que está a un lado de los soldados. Hay un panteón municipal, está cerrado. O si en un momento dado, bueno, estoy viendo en el chat que me están escribiendo de la Universidad de Quintana Roo, el área de rectoría. Bueno, eh, una disculpa, pero como estoy promocionando a varios alumnos de humanidades para titularlos por tesis, eh, entonces me están hablando de rectoría. Estoy haciendo esa promoción y estoy firmando documentos que van a ir al área de rectoría por autentificación de mi firma. Entonces me están mandando aquí al chat que verifique algunos documentos, pero por respeto a ustedes, voy a proseguir la clase y ya terminando la clase me contacto a Rectoría para ver los documentos que me mandaron. Pero a mí me da gusto que la gente se titule por tesis, porque ya lo comenté públicamente. La gente que se titula por tesis en este país, o si se van a hacer un posgrado al extranjero, lo primero que les van a pedir, si se van a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, en donde hay becas CONACYT, o si hay un posgrado muy hermoso en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ahí yo estudié latín con beca CONACYT. Hay un posgrado de arte con beca CONACYT. Uno entra ahí, los costos son elevados porque es universidad privada, pero señores, para eso hay beca CONACYT para que paguen, como pasó conmigo, que por qué me fui al claustro de Sor Juana si la UNAM tiene una remembranza importante de latín. Y mi respuesta fue porque el famoso Mosh y estudiantes tomaron la UNAM por más de un año y yo no me iba a esperar a que la UNAM abriera sus puertas, y mandé 5 universidades privadas a mi director de tesis, el doctor Brian Connaughton, y él decidió que me fuera a estudiar al claustro de Sor Juana latín con la beca CONACYT. Entonces, ya con la beca aproveché y tengo mi documento del claustro de Sor Juana, que estudié latín, y ahí un servidor se entera que tiene un posgrado de arte, un posgrado también de Nueva España con académicos de la UNAM, con beca CONACYT, y cualquier universidad de este planeta les va a pedir su promedio, les va a pedir el TOEFL, 550 puntos de inglés, les va a pedir la tesis. Y si tienen todos esos requisitos, son candidatos viables para entrar a un posgrado de excelencia con beca CONACYT. Por eso mis alumnos que voy a titular
por lo menos 2 de ellos tienen pensado irse al CIESAS Mérida con beca CONACYT, y son tesis de 2, 3 años. Por eso la gente no se titula en la Ciudad de México, porque piensan que una tesis sale en 2 meses. No, eso no. Una tesis seria sale en 3 años, y no es por espantar a las personas, sino cuando esas tesis lleguen a un repositorio de una biblioteca, mucha gente los va a ver, y, y son las ideas de los alumnos en función de los libros que están citando. Bueno, una disculpa, pero indiscutiblemente este tipo de reflexiones nos van a llevar a un buen puerto con sus estudiantes, bueno, con los estudiantes de humanidades que van adelante de ustedes, y en ese tipo de reflexiones, las clases que damos al interior de la universidad van influyendo mucho en nuestros estudiantes, y un servidor tiene más de 10 o 12 alumnos titulados en Historia del Arte, por lo cual a mí me da mucho gusto tener un índice elevado de estudiantes que se hayan titulado con esa materia que lamentablemente ya no existe, que era Historia del Arte. Inclusive he sido director de alumnos de China, y cuando fui a China fui a titular alumnas de China. Me asignaron como director de tesis de alumnas de la Universidad de Beijing o de la Universidad Normal de Kunming, China, y a eso fui a China también, señores, a titular a mis alumnas, y una de ellas escogió Frida Kahlo, y la otra alumna escogió un desarrollo de arte del siglo XVII, y qué bueno que aceptan profesores extranjeros al otro extremo del mundo para que sean sus directores de tesis. Entonces, este tipo de reflexiones, yo o un servidor las combinaba, de la importancia de seguir el desarrollo de la ideología de Platón en la Edad Media, y un servidor se llevaba a los alumnos de Historia del Arte antes de llegar a Mérida. Está la ruta de los conventos, y yo recuerdo el convento de Maní, el convento de Mama, que está delante de Oshkushkab, estos 2 conventos, y aparte de la estructura arquitectónica, todavía visualizamos y sacamos fotografías con documentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En Mama, en el bautisterio que está en el portal, a mano derecha está el bautisterio, el bautizo de Jesús. Y en el convento de Mama, al interior, estaba la crucifixión de Jesús, y un servidor se ponía a dar la explicación citando a la Biblia, y cuando llegaban personas lugareñas pensaban que yo era el sacerdote por la manera en cómo me expresaba con un lenguaje académico, con respeto a mis alumnos, a las personas que nos abrieron la iglesia, el convento, porque no estaba el sacerdote. Las personas que llegaron lugareños de Mama pensaban que yo era el sacerdote por la manera en que me expresaba con mucho respeto, citando la Biblia, citando a Platón y Aristóteles para adentrarnos lo que es el alma dentro de la religión católica. Y muy importante porque estas ideas aristotélicas y de Platón perduran hoy en día. Si ustedes de manera virtual se conectan a una misa católica en Chetumal, que de repente me mandan mensajes sus compañeros de humanidades,
y en ocasiones me conecto para oír la misa a nivel nacional de la Virgen de Guadalupe. En estos ambientes virtuales o en su momento pasan en televisión a nivel nacional porque fue suspendido 2 veces, la Pasión de Cristo de Iztapalapa. Uno los ve como, no como espectador, sino como un análisis al vocabulario de los personajes, que poca gente pone atención en esas partes. Y esto es muy reflexivo porque ustedes que están en humanidades deben de hacer una variedad de lecturas. Entonces, dentro de mis hábitos, por decir, su profesor, cuando los domingos no está viendo el canal 11, por aquí tenía un libro sobre teatro, donde lo puse. Entonces, de repente empiezo a leer a Calderón de la Barca, empiezo a leer otras obras. Estaba leyendo el domingo Peribáñez y el Comendador de Ocaña, que no supe en dónde dejé el libro, lo tenía pero no lo puedo localizar, pero al rato lo encuentro, lo debo de tener por aquí en esta cantidad de libros que tengo. Entonces, al leer a Peribáñez y el Comendador de Ocaña, es una obra española escrita en el siglo XVII, en la época del Barroco, y ahí viene a mí lo que me interesa desde un punto de vista histórico o filosófico, de que este tipo de obras fueron para que las personas las visualizaran, las escucharan, no para ser leídas. Por las personas que las escribieron se han convertido en grandes obras clásicas. A mí me gusta leer mucho obras clásicas y me da ideas para persuadir a mis alumnos que sean grandes lectores y leer obras clásicas. Y en Peribáñez y en el Comendador de Ocaña, ahí se manifiesta la ley de los 10 mandamientos. Estaríamos hablando de Toledo, habla pasajes de Córdoba, la lucha que tuvieron los españoles contra los moros, no, nos habla de los 10 mandamientos sobre el respeto a las mujeres. Si una mujer es casada, pues por muy bonita que esté, hay que alejarse de ellas, buen día, buena noche. Y en cambio hay personajes de que pues, van, las enamoran, no importa si su esposo es el compadre, y parece que estamos hablando de en siglo XXI, que sería la infidelidad, y cuántas personas buscan mujeres casadas y es un rompimiento, no recuerdo el mandamiento, que hace alusión de respetar a las mujeres casadas, pero hay en el mandamiento de no robarás, no matarás, respetar a tus padres y cuánto joven hay hoy en día de que pues no respeta ni a su papá ni a su mamá, llegan al otro día tomados, pueden decir, no, pues son adultos, son mayores de edad, que ya trabajan, de su dinero, de su trabajo, toman para sus cigarros, pero, eh, pero los jóvenes no se ponen a visualizar de que son sus padres y sus madres. Y si ustedes conviven con los chinos, ¿no? Tienen un respeto hacia la gente de la tercera edad, a sus padres, y estoy hablando en el contexto de hace 2 o 3 años que tuvimos la última generación de estudiantes chinos en la universidad y un servidor que estuvo al otro extremo del mundo. Cómo los chinos le hablan de usted
inclusive a los profesores, estando uno en México, le dicen, hola, profe, y yo sí, le respondo que tenga buena tarde usted. Siempre le hablo de usted a mis alumnos con respeto para tener esa visualización de respeto docente-alumno. Y cuando está uno en China, los alumnos le hablan de usted a los profesores. Y lo que más me impresionó, que los estudiantes chinos llegan 15 minutos antes a la aula, y un servidor, cuando estaba en la Universidad de Quintana Roo, llegaba 15 minutos antes del aula, y lo primero que veía el estudiante chinos y uno que otro de alumnos puntual para la clase que dábamos de manera presencial. Si mi clase era de 7 a 9, 6:45 de la mañana llegaba al aula y ya tenía chinos y dos estudiantes de humanidades ahí para la clase. Entonces, pues daba gusto trabajar así con los alumnos puntuales de manera presencial. Son cuestiones morales, pero estas cuestiones morales vienen no solamente en la metafísica de Platón, sino también en la metafísica de Aristóteles, que estas ideas las va a retomar la Iglesia Católica. Pero sí muy importante cuando estamos hablando de los mandamientos, eh, y Peribáñez y el comendador de Ocaña, viene la fe que tiene el hombre sobre Jesús, la fe que tiene sobre Dios, y indiscutiblemente ahí vienen los pasajes de la España del siglo XVII, que estás en Toledo, de las ferias que se hacen en Toledo, y mucho respeto a Cristo, a la Santísima Trinidad en las procesiones. Y las procesiones en el mundo católico es en Semana Santa. En Navidad son las grandes procesiones que hay. Y cuando vienen los pasajes de Semana Santa, cuando tengo ahí el mural, yo recuerdo que es el descenso del Cristo muerto de la cruz y la Virgen de los Dolores, que es la Virgen María, pero en la representación de la Virgen de los Dolores, hincada, llorando. A un lado María Magdalena, la Virgen de los Dolores lleva el hábito negro, que es el duelo, porque están bajando a Jesús, y a un costado hay un cronómetro de un reloj solar, y abajo de ella una calavera. Desde el punto de vista iconográfico, Jesús está siendo eterno a través de los tiempos y va a vencer a la muerte cuando venga la resurrección al tercer día, y cuando venga la segunda visita de Jesús para el final de los tiempos, que todos los muertos van a resucitar. Eso significa esa calavera y ese reloj de arena que está a un costado de la pintura, y indiscutiblemente hay soldados romanos bajando el cuerpo de Cristo ya muerto, y es un pasaje bíblico que viene en el Nuevo Testamento, ya sea en los escritos de los cuatro evangelistas que traen este pasaje, y la pintura hace la reflexión indiscutiblemente de aquellas personas que creen en el Cristo y que en el momento en que fallezcan van a resucitar cuando venga la segunda venida de Jesús, o su alma va a ir al cielo junto con el alma de Jesús, porque eso viene en la Biblia, en los evangelios. Eso es lo que representa la pintura. Y los estudiantes me decían, pintura mural, ¿de qué siglo es y por qué no tiene colores? Pintura mural, cuando viene la construcción de los grandes conventos en la península de Yucatán,
prácticamente estaríamos hablando de principios del siglo XVI, que sería 1620, dado que cuando se construyen las capillas de 1532, 1540, son pequeñas capillas. La construcción de las iglesias se va a dar posteriormente en 1578, pero no las van a concluir ese año. Están poniendo los cimientos, están poniendo el altar mayor, están poniendo las paredes laterales con las contrafuertes. Eso nos puede llevar 100, 150 años. En 2 meses no, si vamos a Mama, en 2 meses no sé, no, los españoles con la mano indígena no construyeron esos templos en 2 meses ni en 5 años. Pueden pasar 100 o 150 años para alcanzar ese tipo de construcciones del siglo del barroco que tenemos en la ruta de los conventos. Indiscutiblemente la pintura es de trascendencia de la Edad Media porque es a un solo color, blanco, y bueno, a un solo color. El mural es blanco y todo está con color negro, con color negro. No vamos a encontrar ahí ningún otro tipo de color y son las reminiscencias de la Edad Media. Ahí está inserta el alma en esa pintura de Mama que les estoy comentando sobre la muerte de Jesús. Y indiscutiblemente la pintura va a cambiar desde el punto de vista iconográfico cuando tenemos ese reloj de arena y abajo la calavera. Claro, de repente sus compañeros de humanidades, pues un buen libro de iconografía, bueno, es el de Louis Renoir. El escrito es Iconographie. eh, Son como 20 tomos, están en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM o en el quinto piso de la UNAM. Para leer ese libro se requiere francés, no hay edición en español, no hay edición en inglés. Renoir, siendo francés, lo escribió en su lengua nativa, franca, y no hay traducción al español. Entonces, si un estudiante quiere leer un buen libro de iconografía, que ya lo mencioné, debe de saber francés para ir físicamente a consultarlo y tenerlo en sus manos para poder leer y poder explicar una pintura, poder explicar una iglesia, su construcción, pero desde el punto de vista de la iconografía, que ya es otra vertiente de historia del arte, no es hermenéutica, ni siquiera son estudios de estética, es otra vertiente para poder analizar una pintura como lo estoy haciendo este día. Y ahí en donde estaría el alma de Platón en esa pintura. Bueno, Platón, indiscutiblemente en el Fedro, nos va a dar una pauta poniendo el ejemplo de Sócrates, que fallece Sócrates, entonces el cuerpo se corrompe. En la antigüedad, recuerden que los hombres son incinerados, y eso lo sabemos por Virgilio, que nos explica sobre la muerte de los guerreros atenienses. Y también nos lo comenta Horacio en la Ilíada y en la Odisea, principalmente cuando viene la muerte de Protoclo, que es primo hermano de Aquiles, y por esa muerte de Protoclo, recuerden que Aquiles va con su carruaje a retar en un duelo personal a Héctor sin ningún soldado, y en una dura batalla Aquiles mata a Héctor. Entonces, en esos pasajes, principalmente de la Ilíada, que de Homero, nos está haciendo referencia que los grandes guerreros son incinerados, y,
y si son civiles, siguiendo a Fustel de Coulanges, en la ciudad antigua que nos habla de los relatos de las ciudades de Atenas y Roma, pone los ejemplos. En las casas habitación, por decir, hacen un agujero de 3 metros, una bóveda, y ahí van a sepultar a hijos, a hermanos, a padres, abuelos, y no solamente los van a inhumar, sino también les van a llevar alforjas de trigo, vasos con agua para el más allá. Y esto es una muestra de un desarrollo cultural que se tiene en el occidente. Claro que en este proceso de la antigüedad hacia el cristianismo, por eso hay que leer las grandes transformaciones del mundo antiguo de, ay, se me va el nombre del autor, Pierre Anderson, ya me acordé. Ahí nos va a hablar sobre la caída del Imperio Romano, que ya tiene reminiscencias del cristianismo. Dentro del cristianismo, recuerdan que a Jesús no lo sepultaron, por decir, enterrarlo bajo tierra, sino hay que leer un libro del Fondo de Cultura Económica titulado Los Hebreos, son 2 tomos, y Jesús es internado en una cueva que su dueño era Pedro, que ahí era el lugar donde iba a ser enterrado Pedro, pero se lo da a Jesús. Y Jesús es, después de ser bajado de la cruz, son judíos, y a través de la Biblia judaica, evidentemente no hay Nuevo Testamento, sino hay que leer el Viejo Testamento. Dan parámetros que su cuerpo va a entrar en descomposición al tercer día. Entonces lo van a limpiar, lo van a bañar, serían los evangelistas como el más joven Juan, que se va a hacer cargo de todos estos preparativos, por ponerle perfumes olorosos, limpiarle el cuerpo y ponerle su hábito con el cual iba caminando en estas latitudes geográficas, hablando en parábolas para acercarlos a la fe de su Padre Dios, y posteriormente enterrarlo en una cueva y poner una pesada piedra, y las personas que llevaron al caldazo al Cristo van a ver al procurador romano Poncio Pilatos para que ponga una guardia romana con el miedo de que roben el cadáver de Jesús y se proclame el milagro que tanto estaban promulgando al interior de la comunidad judaica. Evidentemente sabemos por las Sagradas Escrituras que después del tercer día, estando ahí la Guardia Romana, se abre la piedra y Jesús asciende el cielo. Se busca el cuerpo, pero no se localizó. Para esto, desde el punto de vista histórico, hay que leer la vida de Jesús de Ernest Renan, que nos habla desde el punto de vista histórico y no de la Biblia sobre el desarrollo de Jesús en vida y después de la muerte. Y vienen pasajes sumamente muy interesantes. El alma de los muertos con Jesús. Eh, si eres una persona que tuvo una convivencia sana de respeto conforme a las 10 tablas, tu alma va a ir al cielo. Pero si tu alma, eh, por así, en los convites tuviste borracheras, que robaste, o que dentro del mandamiento no respetas a un matrimonio para que la mujer caiga en los brazos como
como estaba viendo en Peribáñez y el comendador de Ocaña sobre la infidelidad de la España del Barroco en Toledo. Entonces te vas a ir al infierno. En el Fedrón y en el Fedro estaríamos ya hablando de metafísica platónica. No, nos hace hincapié de que un personaje como Sócrates, que fue bondadoso, caritativo, que en el momento de fallecer su alma debió de ir al Olimpo, a los dioses, con Zeus. En cambio, el alma de los borrachos, de personas inclusive mal habladas, que en un banquete puedes encontrar personas que hablan con soez o con groserías, y borrachas, alcohólicos, pues van a ir al infierno, al inframundo, el alma. Y ahí va a pernotar en el inframundo. En cambio, en el Fedro y en el Fedón, Sócrates, perdón, Platón pone un tiempo de 10,000 años y así lo manifiesta, de que esa alma caritativa que está en el Olimpo conviviendo con los dioses, con Zeus, va a regresar a la tierra, pero ay, me dio tos, va a reencarnar en otro cuerpo, que puede ser médico, un noble, un agricultor, un zapatero, no precisamente en un filósofo. Y ya estaríamos hablando del regreso del alma y de la reencarnación, y nos sorprende de lo que nos está diciendo nuestro personaje Platón, ya en estos dos libros, el Fedo y el Fedrón. Esto da pautas para que todo este tipo de literatura vaya hacia unas relecturas de los padres de la iglesia, para empezar a transcribir del griego al latín, no solamente Aristóteles, sino también ciertas obras de Platón, no todas. Por eso es sumamente muy importante que ustedes vean El nombre de la rosa de Humberto Eco. Si leen el libro, mucho mejor, es mucho más amplio con la película. La película es nivel didáctico para los estudiantes, para que vean ustedes cómo se vestían en la época, cómo era la vida cotidiana. Evidentemente no hay luz, no hay computadoras, no hay televisión. Las personas, ¿en qué se entretenían? Bueno, si son agricultores, todo el día están en el campo, evidentemente en la cosecha del trigo. Son grandes jornadas, y una vez de que venga ya para recoger el trigo, van a los molinos para molerlo, y esa harina de trigo es para hacer sopas, fideo de trigo. Los italianos tienen esta tecnología, pan y varios alimentos derivados de la harina de trigo, y la gente pues ya se le fue el día. Los panaderos, la gente que está haciendo las pastas, están trabajando, ellos no pueden leer un libro por el tiempo. La gente que lee los libros son los sacerdotes. Las bibliotecas están en los grandes conventos. Al no haber imprenta, son enormes libros que las traducciones se están haciendo del griego al latín. Y si recuerdan la película, si no vean la película El nombre de la rosa, hay pocos sacerdotes que saben griego para hacer la transcripción al latín. No todos saben griego. Es una especialidad de conocimiento para la época de los cistercienses. Estoy hablando de los merovingios en el año 1100 después de Cristo. Ya me dio la tos.
Sí, y ahora no traje mi botellón de agua, aparte. Sí, sí, ya me van a hacer el favor de traerme mi botellón de agua. Sí, encendí la computadora, pero no traje mi botellón de agua. Bueno, entonces ahí en el nombre de la rosa, eh, gracias, gracias. Se murió Don Beto. La pollería. Ah. Nos están velando. Bueno, ya con esto ya se me quita lo reseco de la garganta. Entonces, es muy importante hacer esa reflexión, que este conocimiento de la antigüedad está en las grandes bibliotecas, no hay imprenta, los que saben leer y escribir son los sacerdotes, y ellos tienen el conocimiento de Aristóteles y de Platón, pero no todo el Platón. Ciertos libros, así como el Fedrón y el Fedro, en donde viene el alma. El alma inmaterial, que no la podemos ver, los que estamos vivos. Cuando viene el fallecimiento de una persona, según nos dice Platón, el alma se desprende del cuerpo y a los muertos en el mundo de la antigüedad se les pone 2 monedas en los ojos para que en el momento de que tiene que dar el alma del muerto esas 2 monedas al barquero para que lo atraviese el río y que vaya allá con los dioses. Pero esas son esas monedas y ya viene la cremación. Esto viene en el libro de Virgilio, en el Eneidas, viene este pasaje, porque no lo menciona en la Ilíada con la muerte de Protoclo. Con la muerte de Protoclo, Homero nos dice que se le ponen las monedas y va a ser incinerado. Pero ya con Virgilio en la Eneida viene la explicación por qué se le ponen las monedas, por qué incineran el cadáver, porque, porque en el momento de la muerte de la persona tiene un alma y tiene que pagar una cuota de 2 monedas a la muerte para que lo atraviese el río y ya pueda ir al Olimpo. Si no se le ponen estas monedas, el barquero no lo pasa y el alma va a estar pernoctando en la tierra, lo que para la Edad Media serían los fantasmas. Esto no es de hace 100 años o cuando llegaron los españoles a la conquista de México, de Tenochtitlán, no, esto viene desde la Edad Media, por decir, objetos que se caen, que no hay ninguna explicación, y y de repente allá en la Universidad de Quintana Roo, en la división donde estoy adscrito, que es la División de Lengua y Humanidades, en donde también están ustedes en ese edificio, un servidor de repente salía a la 1 de la mañana porque tenía mucha actividad por decir, de planificaciones. Los sábados de repente salía a 11:30, 12 de la noche. Nada más veías los guardias y ya me conocían en la UCRO, que tanta actividad que tenía, de repente iba los domingos, salía a 10 de la noche y aquello solo.
y los maestros de más antigüedad me decían que si no me espantaban, porque mucha gente no iba a ese lugar, porque era un tiradero, mataron una niña, que localizaron ahí una niña asesinada y supuestamente su alma recorre esos pasillos de esa división, abriendo puertas, que se apagan las luces. Y yo respondí, bueno, no creo en fantasmas y nunca me ha pasado nada. Eh, bueno, fue mi respuesta un tanto materialista, pero a mí nunca me pasó nada. Ya con otras personas, de esto que les comento lo saben muchos estudiantes de RI, de humanidades, y, y son, la situación de los fantasmas es algo que viene desde la Edad Media, por decir, tus compañeros que les di pensamiento grecorromano hace un año, me hicieron una serie de preguntas sobre qué pasa si el alma, si al muerto no le pusieron las monedas, lo incineran, y si el barquero para pasarlo el río y esté con los dioses, con Zeus, pues no lleva las monedas, bueno, su alma va a estar pernoctando en la tierra, y si es un alma bondadosa o un fantasma bueno, pues evidentemente no va a hacer ninguna travesura, pero si es una persona que cometió robos, asaltos, violaciones, pues va a hacer travesuras en la tierra, lo que llamamos fantasmas. Pero en este tipo de situaciones, evidentemente son ideas que vienen desde la antigüedad, no solamente hay que leer el Fedón y el Fedro del propio Platón, sino también se requiere una gran cantidad de libros, no solamente de filosofía, sino también de historia. ¿Y por qué de historia? Para poner los ejemplos. Así como estoy poniendo, aunque es una obra de teatro, si no mal recuerdo, de Calderón de la Barca, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, en donde viene esta situación de infidelidad de una mujer casada que está Casilda, matrimoniada con Peribáñez y un comendador que de Toledo, que aparte de comendador está rigiendo el ayuntamiento, se enamora de Casilda, aunque sea casado, el encomendador quiere tener amores con Casilda, y ahí dentro de la religión católica se está rompiendo uno de los mandamientos de pues simplemente no enamorar a las mujeres que ya están casadas. Buen día y dejar pasar, para eso hay más chicas, ¿no? Ni hay que buscar solteras, mayores de edad, para las personas que no tienen, para los solteros, para acabar rápido. Entonces, parece que estamos hablando en pleno siglo XXI o hablando de los vecinos, pero no, todo esto proviene desde este libro Peribáñez y el Comendador de Ocaña, que yo tomo de ejemplo, y aunque es una obra de teatro, ahí viene una gran cantidad de reflexiones religiosas sobre la fe de Dios, y todas estas ideas vienen desde la antigüedad, y muy indiscutible. Por eso, señores, si son religiosos, si leen la Biblia, está bien, pero hay que mandarlos a leer el Fedrón, el Fedo, y ahí van a encontrar todo esto que les estoy comentando sobre el alma, que es una idea de Platón, es una hipótesis, es su idea, pensando en su maestro Sócrates. Su cuerpo va a ser corruptible al tercer día, pero su alma, ¿dónde va a ir su alma? Con Zeus, para convivir con los dioses. Y esa alma bondadosa va a retornar dentro de 10,000 años
pero va a retornar no como un gran filósofo, sino como un zapatero, un sastre, algún noble, y dentro de ese cuerpo, si esa alma se puede corromper, y si se corrompe esa alma, que vaya a una reunión o que vaya a tabernas, que tenga relaciones íntimas con varias mujeres, casadas, no casadas, todo eso va en contra de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, así muy duros, como recuerden que son las tablas de Moisés para regir a los hebreos a los judíos, pues es una pareja y no hay más, se acabó. Si a ti te gustó esta muchacha y si la muchacha en 5 años es coja o tuerta o viceversa, si la muchacha escogió al hombre y en 5 años es tuerto, cojo, pues así te tocó la persona y ya, y es una reflexión bastante interesante para ver el tipo de vida dura que tiene en la alta y baja Edad Media, y todavía hay reminiscencias en pleno siglo XXI de este tipo de los 10 mandamientos. Mm, Ahora bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? No hay ningún comentario. Bueno, entonces, Yo tengo un comentario, profe, disculpe. sí, Profe, oído, muchos en la cuestión de Sócrates sí, desconfían de Platón porque dicen que él acomodaba las situaciones a su conveniencia, o sea, ponía palabras en la boca de Platón para que concordaran con la idea de que Platón tenía del mundo de las ideas. Por eso también se recomienda, y yo no sabía que existen otras fuentes sobre Sócrates, aunque él no escribió nada, están los apuntes de Jenofonte, profe, su banquete Jenofonte, que fue compañero en la guerra, y que dicen que fueron los diálogos un poco más creíbles a lo que Sócrates decía. En cambio, Platón, sus primeros diálogos, sí era el Sócrates histórico, ya de ahí en la República, en el Parménides, todo eso, fueron inventos de Platón. Muchos dicen que también Platón escribió los diálogos ya en la vejez, que no los escribía al momento, era lo que él recordaba. Eso no se sabe, pero lo que yo sí estoy enterado es que hay otras fuentes de Sócrates aparte del mismo Platón. ya sí. El libro que me dice de Jenofonte lo tengo acá arriba, lo voy a bajar. Tengo uno de historias. Sí, sí, aquí, sí, yo estoy encerrado en un pequeño cuartito. Entonces, en la parte de enfrente tengo libros, a mi mano derecha tengo libros, abajo a mi derecha tengo libros, y acá abajo donde tengo mi lab tengo otros libros, pero de repente, pues no está. Todos mis libros están allá en un cuarto a la entrada de la casa. Entonces ahí los tengo tan arriba que no me puedo subir para bajar. Ahí tengo unos libros de Platón, otros libros de Aristóteles, y tengo mi colección de libros de la antigüedad, pero los tengo hasta arriba para poder bajarlos. Todavía tengo prohibido yo subir una escalera. Sí, aunque me puedo mover, pero las personas que me vieron físicamente en la UCRO, por decir, en silla de ruedas,
En noviembre del 2019, diciembre del 2019, mis alumnos me apoyaban para sacar los libros de la biblioteca para consultarlos, me apoyaban cargando mi lab. Para mis clases de historia del arte me ayudaban con mi cañón, y tuve mucho apoyo de mis alumnos. Entonces, puedo caminar, pero no puedo subir una escalera para bajar esos libros. Entonces, aquí de Genofonte, ahorita que lo habló, pues por eso hay que darle las gracias a Axel, porque él hace de que relea algunos libros o que les muestra algunos libros que tengo aquí. Entonces, aquí nos vamos a ir a ver por el índice. A ver, vamos a ver, este libro de historia griega se llama Las Helénicas de Genofonte, editorial Juventud, publicado en Barcelona en 1978, y es una edición ya muy viejita. Y lo que podemos hacer es agarrar un pasaje, páginas 76 a 77, ahora sí, como ha sucedido con otros libros, y nos habla de los lacedemonios envían a Tribón al Asia. Los lacedemonios, por tanto, les envían a Tribón como armosta, dándoles unos 1,000 soldados admitidos recientemente como ciudadanos, unos 4,000 de las demás peloponesos. Tibrón pedía también a los atenienses 300 jinetes, diciendo que él les pagaba la soldada. Ellos les enviaron 300 a los que había servido como jinetes bajo el régimen de los 30, creyendo que era el beneficio de la democracia si abandonaban el país y morían allí. Después de que llegaron del continente, pues entonces todas las ciudades obedecían cualquier orden que un lacedemonio diera. Y viendo Tibrón que su caballería no dejaba a la llanura, se concentraba en un lugar que los encontrase por preservar en ese ejército aquella región de saqueo. Lo que nos están hablando en estos pasajes, pues es prácticamente la guerra que está sosteniendo Atenas contra Esparta en un pasaje. Entonces, el libro de Genofonte es otra de las fuentes para acercarnos a estudiar al mundo griego, para tener una amplitud de ideas y tener un conocimiento mucho más vasto para el desarrollo de la antigüedad. Y esto nos va a llevar de la mano también de que la guerra que está sosteniendo Grecia contra Persia, que, que es un precioso libro de Genofonte, y para hacer una reflexión, ya que Axel nos está abriendo la amplitud de libros para manejar estos temas. Ahorita, con esta breve lectura, un libro muy recurrente es Tucídides, la guerra del Peloponeso, que también habla de estos pasajes. El otro libro es de Herodoto, los 9 libros de la historia. Y en Herodoto viene el contraejemplo que les voy a poner. Si en el mundo griego venía esta concepción en otra terminología, es la cultura de la muerte. En la cultura de la muerte de la antigüedad del mundo griego, una persona fallece y su alma sube al Olimpo, dependiendo de la vida moral del personaje. Si es un asesino, su alma va a ir al inframundo.
En los 9 libros de la historia de Herodoto viene una visión muy materialista de la muerte y Herodoto nos va a introducir a Egipto. Viene un capítulo precioso que nos habla de las momificaciones. En el momento en que un faraón fallece, su cuerpo es momificado. ¿Qué significa esto? Que con pinzas calientes van a ser introducidas por la boca o por la nariz para extraer las vísceras. Vísceras, pues el corazón, el estómago, intestinos, el cerebro, y conservar el cuerpo intacto con una serie de perfumes para preservar el cuerpo y no se pudra. Las vendas las van a poner a remojar con esencias especiales y el cuerpo va a ser rellenado con algodón químicamente bien tratado con sus esencias para evitar la corrupción del cuerpo, y van a vendar el cuerpo y los cuerpos de los momificados, pensando en los faraones, van a ser insertos en las pirámides. Y sabemos este conocimiento desde la antigüedad por los 9 libros de Herodoto. Entonces ahí indiscutiblemente el alma de los faraones va a ascender hasta donde está, en este caso, el dios del sol. Va a estar Anubis, el dios de la muerte. Va a haber un inframundo, pero es una concepción totalmente diferente a la visión del mundo griego y a la visión del propio personaje que estamos hablando hoy, Platón. Pero indiscutiblemente lo interesante de Platón, que tiene el mundo de las ideas. Y al entrar en el mundo de las ideas, para hablar del alma, mente, cuerpo, se requieren estos 2 libros específicamente. Y cuando se habla de estos 2 libros sobre el alma y el cuerpo, parece que estamos dando una visión muy católica sobre qué sucede cuando fallece una persona, dónde se va el alma. Si es una persona buena, se va al cielo, pero si fue una persona mala, se va al infierno. Y si fue una persona entre mala y buena, se va a ir al limbo, que se quede ahí por la eternidad, a menos de que las personas que conocieron a este personaje le ofrezcan misas. Puede salir del limbo para ascender al cielo. ¿Y qué va a pasar al final de los tiempos? Pues va a venir Jesús y todos los muertos que creyeron en él, en el Cristo, van a resucitar para el juicio final, y en el juicio final, teniendo fe, vas a ascender al cielo, si no vas a ir al inframundo. Y todo ese tipo de pasajes son ideas platónicas. Eso que les estoy comentando, pueden checar en el libro La ciudad de Dios de San Agustín, en donde viene la segunda visita de Jesús, y San Agustín lo está tratando desde un punto de vista teológico. Bien, dudas, comentarios. Por ahí oí una segunda voz, aparte de Axel, una voz masculina. Bien, entonces dejo Helénicas de Jenofonte ahí lugar donde lo tomé. Y, miren, miren, aquí está el libro que les comentaba, de Lope de Vega, Peribáñez, Fuente Ovejuna. Entonces, el fin de semana estaba releyendo a Peribáñez y el comendador de Ocaña. Nos habla de la vida cotidiana del siglo XVII. Nos está hablando sobre procesiones religiosas,
Lope de Vega nos va a entrañar a Toledo en el siglo XVII. También nos habla de los judíos convertidos al cristianismo, que son hidalgos y son aceptados por Castilla. Recuerden que para la época no es España, sino es Castilla y Aragón, que son reinos que se unen para derrotar a los árabes y expulsarlos no solamente de Sevilla, estaban también en Valencia, estaban en el sur de España, en Granada, son expulsados los moros y ahí hay una comunidad de judíos. Y la pregunta clave también muy interesante, ¿por qué el reino de Aragón, de Castilla y de León odian a los judíos? Y la respuesta la van a tener ustedes en dos libros de Cervantes, pero no en el libro monumental que es El Quijote de la Mancha, sino tiene otras dos novelas que la gente no lee, que una se llama Entre Meses, y el otro libro es así como comedias. Y si ustedes leen estas lecturas alternativas, Cervantes nos dice que hay un tráfico comercial de esclavos cristianos entre moros y judíos, y esto es en el momento en que en el mundo católico hay naves de comerciantes que no llevan una flota de la Armada Española que está en el Mediterráneo circunnavegando para contrarrestar a los piratas del Islam. Y estos piratas del Islam capturan esas naves de comerciantes de católicos. Obvio, hay muertos y los sobrevivientes son capturados para llevarlos a otras latitudes del mundo islam, por decir, por Túnez, y convertirlos al esclavismo. Si son mujeres, las venden como esclavas. Las mujeres para los aseos de la casa, los hombres son vendidos como esclavos para la agricultura, mayordomos, y el mercado de esclavos en toda esta región del Mediterráneo que va desde el sur de España, toda el Mediterráneo y norte de África, el mercado es de judíos. Por decir, los árabes se los llevan a los judíos para ponerlos en el mercado y los judíos los compran y los revenden a un precio mucho mejor, a un mercado mucho más amplio. Por eso cuando viene la expulsión del Islam por parte de los reinos de Castilla, Aragón y León y salen de Córdoba, Sevilla, Valencia, solamente por nombrar algunas ciudades españolas, eh, salen por la guerra, por eso ustedes tienen que leer el Mio Cid y lo interesante, los judíos. ¿Qué hacer con los judíos? Pues la Inquisición los va a cazar, quemarlos por el maltrato que le hicieron al cristianismo a nivel global en Europa. Y por eso es el odio hacia los judíos, por esos tratos comerciales de la venta de esclavos cristianos con el mundo islam. Y para eso tienen que leer el libro de Cervantes, novelas ejemplares y entremeses completos ambos para que tengan una ampliación de este tipo de temáticas. Y evidentemente todo este tipo de reflexiones está en esta novela de Lope de Vega, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, en que es una ejemplificación histórica a través de una obra de teatro, pensando también en el ejemplo que puse, el convento de Mama, en donde hay una pintura de Jesús relacionada con la muerte de Jesús,
la resurrección de Jesús y el fin de los tiempos en el cual va a estar presente Jesús, y detrás de todas estas imágenes el alma, que son ideas platónicas para hacer una reflexión sumamente muy interesantes, que Platón da el nacimiento de lo que es el alma hasta nuestros días. Si una persona habla en nuestros días, no importa si sea un sacerdote católico, mormón, judío, presbiteriano, que empiecen a hablar sobre el alma, simplemente escúchenlos ustedes, pues van a decir, pues son ideas platónicas, porque en el libro del Fedón y el Fedro, por primera vez en el mundo de las ideas, se maneja este tipo de temáticas. Ni Herodoto en los nuevos libros de la historia más habla sobre la cultura de la muerte pensando en Egipto. Tenemos a Tucídides, que da una versión sobre la guerra entre Esparta y Atenas, y que también son conocidas como las guerras médicas, y la guerra que tienen los griegos contra Siria. Y ahorita en el pasaje que leí sobre las helénicas de Jenofonte, solamente leí un párrafo de 6, 7 líneas que nos van a encaminar a esa guerra que tiene prácticamente el mundo griego contra Ciro, Cambises y Antarjerjes Ojos, que sería una guerra. Bien, ¿dudas, jóvenes? ¿Algún comentario en lo que tomo más agua? El micrófono lo tengo abierto. Entonces me voy a ir al libro de Diálogos de Platón, el tomo 2, editorial Gredos. Me voy a ir ahora directamente al Cratilo. Ya manejamos mucho tiempo el volumen 1 de los Diálogos de Platón. Ahora nos vamos al tomo 2, al Cratilo. Y lo interesante de Platón no es una teoría ontológica de las formas para introducirnos a una filosofía del lenguaje, para llevarnos a lo que es la verdad y la falsedad en el ser y la esencia, para tener una escritura del lenguaje y hablarnos del hombre bueno, que es la esencia de las cosas, para seguir un desarrollo en esta ontología del lenguaje y llegar al conocimiento. Y en este nivel ontológico, para establecer la ontología del lenguaje, o en otro término, la teoría de las formas. Y en ello va la idea de lo estético, del conocimiento del hombre, pero también nos habla de los esclavos. Para hablar de este pensamiento de las ideas, introduce un lenguaje ontológico de la verdad y la falsedad, poniendo de ejemplo a Sócrates. A un nivel estético de lo bello, lo bueno y salud. La contradicción de lo bello es lo malo, lo falso, la enfermedad en un discurso platónico. Esta teoría del conocimiento es la esencia de cada persona para establecer una filosofía del lenguaje y usarlo para determinar las cosas, la atribución de nombres. En el acto de verdad, la existencia, es decir, la sensatez y la insensatez, la virtud y el vicio, para tener una dualidad del conocimiento. En la enseñanza del lenguaje, el sujeto
está representado por el objeto o el nombre a las cosas. Esto nos va a llevar a los caminos de la ciencia, como les comentaba en alguna ocasión, con un libro que se llama La estructura de las formas de Thomas S. Kuhn, que nos va a llevar a lo que en un momento dado, con una nueva terminología a mediados del siglo XX, como conductor, electricidad, y esto nos va a llevar al desarrollo de la lógica simbólica para tener un ejemplo en la estética sobre el desarrollo que nos está poniendo aquí en la página 370 de esta edición de los Diálogos de Cratilo, sobre el camino del conocimiento, sobre el desarrollo del poner nombre a las cosas para decir que es una cítara. En la cítara está desarrollada la idea de la lira, de la música, al conocimiento de la estética, para tener el desarrollo y evidentemente contradecir en esta página 370 con un diálogo de Sócrates sobre los bárbaros. Los bárbaros no tienen urbes como los griegos, indiscutiblemente no tienen la estética de la música conforme a una cítara o una lira, por lo cual los bárbaros en aquella época son todos aquellos que están al norte de Europa. Para el caso más cercano al mundo griego serían los germanos, y sería otro tipo de vida cultural, dado que los germanos, desde el punto de vista antiguo, sabemos que no tienen urbes, sabemos que viven en aldeas, que son pueblos recolectores, cazadores, que tienen a sus propias deidades, muy diferente al mundo griego, que viven en urbes, que después de la urbe vienen las aldeas, en las aldeas indiscutiblemente viven los agricultores, al interior de la urbe la clase noble, la clase que tiene vínculos con los sacerdotes, la clase militar, un intenso comercio interno o externo con otras urbes griegas, un gran mercado para ofrecer los productos inclusive que vienen del mar, como pescados o derivados del mar, ostiones, pulpos, para tener una amplitud de alimentos. Y es obvio que los bárbaros, como los germanos que están al norte de Europa, viven de la caza, de la recolección, de la pesca de los ríos, y esto nos va a llevar de la mano a un nivel de juzgar dos tipos de vida totalmente diferentes y implementar un desarrollo de esos caminos del conocimiento para adentrarnos a la idea que tiene Platón sobre el hombre, un hombre bárbaro, germano, a un hombre culto como el griego, y tener la idea de las cosas, la forma, la figura de la mente del hombre griego, que es en contraposición con la mente del hombre, la cosa, la forma, la figura de un bárbaro, y esto va en contraposición, dado que en el mismo Cratilo Platón habla de esclavos. Un esclavo que se obtiene a través de la guerra, y aunque pueda ser culto, que pueda leer, escribir, pero es un esclavo, y los esclavos en el mundo griego se obtienen de la guerra, pensando que Atenas pierde la guerra con Esparta, y ahí está implicado el propio Platón e indiscutiblemente Sócrates. En este desarrollo, indiscutiblemente viene el desarrollo del alfabeto griego, viene el desarrollo
de la el desarrollo del lenguaje, para poner ejemplos que nos lo pone el propio Platón en la página 376, árbol, fruto, potro, ternero, nombres a las letras. Pero también nos va a poner otro tipo de ejemplos, el médico, curador, nos va a poner dentro de la etimología lo que es un caballo, bovino, la construcción de las letras, no solamente en la palabra a nivel escrito, sino también en el nivel fonético, para colocar los nombres a la forma y a la raza. En esto, indiscutiblemente, también viene análisis para explicarnos el Hades, que sería el inframundo, o para explicarnos el cielo. Y en esto, ustedes ya hicieron la lectura de Hesiodo, en donde también viene esta terminología del Hades, del cielo, para explicar la genealogía de los dioses que nos dice en el Cratilo, entre la página 380 y 381, y ustedes ya pueden acercarse el libro de Hesiodo, en donde viene la genealogía de los dioses. Pero también en los diálogos del Cratilo viene la explicación de la realidad eterna de la naturaleza. También viene una explicación del sol, la luna, la tierra, los astros, el cielo, y viene una explicación diametralmente diferente a la de Hesiodo, porque Hesiodo explica estos niveles, lo que hoy llamamos como astronomía, a través de la genealogía de los dioses, mientras la contraparte con la obra de Platón y el Cratilo viene un desarrollo derivado sobre el cosmos, análisis sobre la naturaleza. Hesiodo va a tener otro libro, El trabajo y los días, en donde va a explicar indiscutiblemente el desarrollo de los lugares como Moira, y esto viene para explicar que en Moira, siguiendo el Cratilo, es un estudio de las razas de los hombres, y en este lugar de los Moira están los puros terrenos, demones, también están los protectores del mal y los guardianes de los hombres mortales, para acercarnos al otro libro de Hesiodo, el trabajo y de los días. Lo que significa que el Cratilo es un dialecto de lenguaje de diferentes lenguas para asignar el nombre de las cosas, por lo cual nos habla de una heroica raza que resalta a los oradores y sofistas, y que indiscutiblemente es comprender más bien el de los nombres, y que esto terminología griega significa antropoi, que es hombres, por lo cual indiscutiblemente colocar nombre a las cosas, indiscutiblemente qué es el hombre, es en el lenguaje griego antropoi, y es la comprensión de las razas, y de las razas es el análisis para explicar el eros. ¿Qué significa el eros? El amor de los hombres. Pero también sería analizar la sabiduría y las habilidades para entrar a un discurso dialéctico, para preguntarnos qué es el habla. Y el habla dentro de la terminología griega es el eleyen. Pues eleyen es un sinónimo, y esto nos va a hacer un desarrollo de la lengua ática para recibir el nombre de los oradores y de las personas que habitan esta región, lo que significa que adentrarnos más a ese desarrollo del hombre, el hombre va a tener un cuerpo y un alma, y esto lo va a referir el propio Sócrates hasta la página 387, para hablarnos si el hombre tiene un cuerpo y un alma, entonces estamos hablando del psique. Y la pregunta,
si estamos hablando de cuerpo y alma, cuando el hombre está vivo, el hombre respira. ¿El alma respira? Es una de las preguntas que se hace indiscutiblemente Platón en la página 387, porque es el alma y el cuerpo en una persona viva. Si una persona viva, si el cuerpo respira dentro de esa psique, el alma respira, para dar una respuesta, indiscutiblemente la respuesta es sí. Pero en el momento en que el cuerpo está muerto, el cuerpo no respira, pero el alma respira dentro de un cuerpo muerto. La respuesta es sí, porque el alma es inmortal y cuando esto sucede, el alma se va a desprender del cuerpo para ir a su lugar, ya sea al Olimpo, donde están los dioses, o al inframundo, en donde está la maldad. Todo esto de la naturaleza y la física es para dar una explicación de el cadáver, del cronos, el tiempo, para hablar de Hera, el aire, Persefoné, diosa de la sabiduría, el movimiento de la sabiduría, para establecer los caminos de la muerte, para tener a los dioses, la virtud de los dioses, un dios bueno, un dios malo, y tener el alma y cuerpo de un hombre vivo o el alma y el cuerpo de un hombre muerto, un cadáver, para tener el desarrollo de la virtud, para tener el desarrollo a través de otras obras, para alcanzar este objetivo de la cultura de la muerte y tener que releer a Aristófanes, la rana, a Temósforo, que es otra lectura de Aristófanes, para el desarrollo de una muerte violenta y tener una diosa terrible, que esto también se manifiesta en la obra de Esquilo, la Coeforas, y tener una amplitud del discurso, del desarrollo del lenguaje desde un punto de vista ontológico a través de varias lecturas de los griegos y tener también el desarrollo de la estética, que no solamente es arquitectura, pintura, sino también el desarrollo de la estética es la danza, el arte de la música, y en la antigüedad el arte de la música va desarrollado con la armonía a través del movimiento de rotación de los planetas y en la antigüedad reflexionen ustedes de que hay que pensar como ellos, que la única manera de pensar como ellos es a través de los libros, leerlos de manera directa, dado que si ponemos nuestras ideas vamos a distorsionar estas lecturas, porque cuando hablo de astronomía, rotación de los movimientos de los planetas, en nuestros días, indiscutiblemente el Sol como eje del sistema solar y los planetas haciendo rotación en torno al Sol, pero en la época de la antigüedad la Tierra es inamovible, está en el centro y los planetas, incluyendo la Luna, incluyendo el Sol, se mueven alrededor de la Tierra, por lo cual tenemos un mundo geocéntrico. Y para los griegos esto es una revolución, una armonía. Y indiscutiblemente al tener este tipo de rotaciones, al interior de la Tierra están los dioses observando los movimientos celestes, pero también están los hombres que observan esta armonía de la revolución de los orbes que están haciendo una rotación en torno a la Tierra, por lo cual si al tener una armonía estaríamos hablando de una virtud o de una precisión de la virtud del cosmos para tener un desarrollo permitente en un movimiento de los planetas, mientras que la Tierra es inamovible, por lo cual todo este tipo de desarrollo, lo vimos en una de las primeras clases, es un
una física dinámica y una física estática. La física dinámica es tener movimiento los planetas en torno a la Tierra, mientras que la Tierra está inamovible en el centro de estos movimientos planetarios y del Sol, por lo cual tenemos una física estática. Y esto nos va a llevar de la mano a una comprensión racional, a una síntesis a través de silogismos, a través de una epistemología o lo que es la teoría del conocimiento para tener el desarrollo de la filosofía. Sofía significa sabiduría, Sofía. Filos sería amor, amor a la filosofía, y en esta síntesis y comprensión a través de silogismos para explicar el desarrollo del movimiento, y en ese desarrollo están los seres humanos, los cuales se mueven al interior de la Tierra, pero no bajo libre albedrío, dado que todo movimiento que hacen, que ya se pusieron ejemplos en las clases anteriores, principalmente de Julio César, que antes de ir a la guerra iba al oráculo para que la pitonisa le leyera la suerte, si era pertinente ir con su ejército para derrotar a Cisalpinia, que sería el lugar de los francos, para ir a Hispania, para ir al lugar de los celtas, que sería Britania. Todas son grandes conquistas, pero la pitonisa le decían, no, es un día lluvioso y vas a tener una gran derrota, así está manifestada en los dioses. Regresaba en 15 días o 20 días, si había un sol esplendoroso, la pitonisa le decía, es tiempo de que marches al otro día para que obtengas una gran victoria, y así lo hacía. Mientras la pitonisa sacrificaba animales para extraerles el corazón y ofrecerlos a los dioses de la antigüedad. Con este tipo de ejemplos, indiscutiblemente viene ese desarrollo para explicar la filosofía del lenguaje a través de una ontología y establecer un discurso, una oratoria, y alejarnos del lenguaje primitivo. ¿Cuál lenguaje primitivo? Lo que les acabo de mencionar hace un par de minutos. Celtas, que están en España, los hispanos que están, lo que conocemos hoy día, España, la Cisalpinia, lo que sería actualmente Francia, hacia el norte de Europa continental están no solamente celtas, sino también están los germanos. Ellos son los tienen el lenguaje primitivo y tienen dentro de la oscuridad la luz es Grecia, la oscuridad los pueblos bárbaros. Por lo cual estaríamos hablando de una diálisis de solución para establecer el cuerpo dentro de su sufrimiento en el momento en que se enferma. Si un cuerpo no tiene sufrimiento, tiene salud, para tener un desarrollo de movimiento, de investigación a través de silogismos y adoptar dentro del relato una lexis. ¿Qué es la lexis? La narración de las historias. La diégesis es la imitación a través de las palabras. La mímesis es la apariencia de las imágenes exteriores de las cosas, el mundo opuesto de las ideas. Para tener el desarrollo del discurso, de la lingüística. Nombre a los elementos. Aristófanes lo hace con otro tipo de desarrollo lingüístico, que es el teatro. Platón lo hace a través de un discurso de diálogos, para tener indiscutiblemente una estética de la prosa, una estética de estilo artístico
que es una técnica de la clasificación para explicar la naturaleza, y en esto viene la kínesis, que es el marchar, es decir, el movimiento. Y indiscutiblemente es la contraposición del libro de Hesíodo, Los trabajos y los días, en donde nos va a enmarcar sobre el desarrollo del conocimiento, indiscutiblemente a través de los dioses, a través de una instrucción sobre el desarrollo del hombre con los dioses, mientras en el Cratilo, en la página 434, es una exposición de Platón con Cratilo en un desarrollo del lenguaje con Sócrates mediante la forma de la escritura y del habla dentro del interior de sus personajes, para adentrarnos a un desarrollo de instrucción del conocimiento ontológico del lenguaje a través del desarrollo de la kínesis, pero también a través de un naturalismo empleado para adoptar una lexis, que es la narración histórica, y la digénesis, que es la imitación a través de las palabras. En este sentido, estaríamos hablando de un lenguaje de las cosas y el nombre de los elementos, para tener ese desarrollo de un arte gramatical escrito absoluto, para poner el movimiento al pensamiento mediante la forma o el color, para tener indiscutiblemente este arte gramatical de un texto limpio, y hablarnos de las costumbres del mundo griego mediante las palabras que tienen como testigos los diálogos del personaje, de los diferentes nombres que vivieron en la época, y esto nos viene a traer a colación de Dios en el momento en que fallece una persona. La comprensión es la sínesis, y sería la episteme, el conocimiento de la ciencia, para tener un desarrollo de este movimiento que puede estar relacionado con Dios cuando fallece el hombre, el cadáver es incinerado y el alma es inmortal y va a ir hacia los dioses. Por decir, estaríamos hablando de una alma bondadosa. Lo contrario sería la incomprensión, la intemperancia, la ignorancia, el seguimiento de las cosas malas, llamada amatía, para establecer las cosas en reposo cuando es un cadáver, y el movimiento y si es una persona mala, para tener esa intemperancia y el desarrollo hacia el inframundo, que son las ideas del para establecer una realidad parecida a una, para esclarecer de nueva cuenta a la estética, bello, lo bueno de los seres, y establecer las diferencias de los recursos del mito, que también nos está hablando indiscutiblemente Hesíodo en su apología sobre los dioses. Y esto es una reflexión a través del mundo de las ideas, siguiendo el propio Cratilo. Bien, aquí hasta algún comentario o alguna reflexión que quieran hacer sobre el Cratilo en los diálogos de Platón, ya lectura directa, completa. Para entender a Platón es leerlo de manera directa. Bien, nos quedan 9 minutos. Entonces, la pregunta para el grupo sería la conclusión sobre los temas que hablamos este día. ¿Qué me pueden responder ustedes? Bueno, si ustedes me hicieran la pregunta, yo respondería de una manera muy breve.
Lo que vimos en esta clase fue trabajar prácticamente en 12 estructuras. En la primera estructura vimos un análisis sobre el discurso del alma a través de el Fedro y Fedón, para tener como una hipótesis que el alma es inmortal. En la segunda estructura nos fuimos directamente sobre el cratilo, que es un diálogo platónico para establecer la ontología de la escritura o la filosofía del lenguaje en un discurso epistemológico y desarrollar el nombre de las cosas, a diferencia de los silogismos, que los silogismos es un diálogo a establecer un desarrollo, que eso lo vamos a ver, bueno, ya lo vimos la semana pasada con los tratados de lógica en esta versión de Aristóteles, que es más fácil de conseguir que la de Gredos. Entonces, ahí en la siguiente clase voy a retomar la lógica de Aristóteles para poner ejemplificaciones directo del libro, que es un desarrollo del lenguaje para establecer una hipótesis a través de un conocimiento lógico. En la filosofía del lenguaje es introducirnos para una explicación de la naturaleza, poner ejemplos sobre la noción del movimiento de los astros en torno a la Tierra y poder explicar que al interior de la Tierra los seres humanos tienen un movimiento, pero no hay un libre albedrío. Dado que el movimiento del cuerpo todo va a ser conducido a los dioses, con el ejemplo que les puse hace varias semanas de Cayo Julio César, de antes de partir a la guerra, va con una pitonisa para que le leyera el futuro, y la pitonisa le decía a Julio César, no vayas porque vas a sufrir una derrota. Le hacía caso a la pitonisa. Cambio que le decía, ve a la guerra, vas a tener una gran conquista. Iba a la guerra y hizo grandes campañas al norte de Europa y al sur de Grecia, conquistando Egipto. Todo esto nos pone a la reflexión sobre el alma, la cultura de la muerte. Cuando un cuerpo muere, el alma está respirando porque el alma es incorruptible y es inmortal, se desprende del cuerpo y va hacia el Olimpo, pero está respirando. Serían las respuestas prácticamente de Platón en el Cratilo. Bien, para finalizar, ¿alguna pregunta o duda? Bueno, entonces de mi parte es todo. Que tengan ustedes una linda mañana y ya la siguiente clase vamos a adentrarnos directamente a Aristóteles. Me despido de ustedes y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan un excelente día. La clase fue grabada para los estudiantes que tienen problemas de internet o su computadora está descompuesta o tienen algún problema de salud. Que tengan buen día. Hasta luego a todos. Buenos días, profesor. Cuídese. Hasta luego. Sí, gracias a todos. Que tengan excelente día. Tengo la grabación.